Bienvenida a Diario de Terapia Podcast. Soy Mar, soy psicóloga, me dedico a la psicología holística y en este espacio me gustaría invitarte a construir un lugar de conciencia semana a semana juntas. Gracias por estar aquí. Sabes que mientras vamos avanzando en el proceso terapéutico, vamos descubriendo cuáles son esas tras mentales propias y personales de cada una, pero que muchas tenemos en común porque tienen que ver con la formación social. ¿Cuáles son esos lugares en los que nos detenemos a nosotras mismas? Por supuesto que inconscientemente. Y una de las trabas que primero aparece es esta de que notamos que nuestro diálogo interior, cuando empezamos a conocernos, a realmente estar presente, somos duras con nosotras mismas, autoexigentes y perfeccionistas. Entonces, con los años hemos desarrollado algunas herramientas que me gustaría compartirte aquí. Hablemos primero de practicar la autoaceptación y aceptar que como humanas podemos cometer errores. Yo me acuerdo que antes de empezar a crear contenido y a dedicarme a esto, estaba como muy bloqueada en un lugar de perfeccionismo. Quería tener como totalmente resuelto y totalmente entendido cómo iba a formar toda la estructura de no sé, la estrategia de marketing o lo que sea. Y mientras más me iba capacitando y preparando, más me iba dando cuenta que había muchas cosas, como en la vida, que se hacen en la práctica. Y entonces empecé a practicar cómo grabar y al principio me trababa un montón, ahora ya hablo más de corrido aquí en los podcasts. Empecé a practicar también sobre hacer videos, formo cada vez más material de contenido y voy aprendiendo en el camino y aplicando todo lo que aprendí, bueno, filtrándolo también como con mi estilo y la forma en la que a mí me gusta comunicar, pero con la idea clara de que hecho es mejor que perfecto. Porque a veces en la autoexigencia yo me detenía un montón. Quería hacer o lo más novedoso o lo más nuevo. Y empecé a exigirme solo hasta un 80%. Una vez leí que el 80% de cualquier esfuerzo era perfecto y más de eso era como sobrepensarlo. Es importante que podamos aprender a aceptar nuestras imperfecciones o nuestros errores como parte de nuestro camino de desarrollo y crecimiento. Este primer punto es muy importante porque siento que es el que más frecuentemente aparece y nos lleva a este lugar de querer que todo salga perfecto. Con eso nos lleva a espacios de querer controlar las variables. Y con eso al estrés de no poder disfrutar de las cosas que nos gustan, no poder disfrutar de los procesos de lo que estamos haciendo. Una vez una mentora me dijo, cada hoja de un árbol es diferente a la otra y ninguna es menos perfecta, pero sí cada una es única. Y entonces entendí que la mayoría de las cosas que tomaba como imperfecciones, y lo charlamos un montón en terapia, nos pasa a todas que pensamos que algo que comparamos con los otros, en nosotros, es imperfecto. Por ejemplo, soy muy sensible a la energía y a los ruidos. Bueno, eso me hace una hoja única y diferente, pero no por eso más o menos imperfecta. El tema es que basamos nuestra barrera, o sea, nuestra vara, más bien, en la opinión y la validación de otras personas afuera en la mayoría de los casos. Y eso es lo que nos va como desconcentrando de ir hacia adentro y de preguntarnos a nosotras qué es lo valioso para mí, qué es válido para mí. Otro de los puntos importantes para dejar de ser dura con nosotras mismas es cultivar la autocompasión. El tratarnos como si fuéramos una amiga o un hijo que está pasando por un momento duro o difícil, personal, en el que, bueno, las cosas están poco claras, pero con el amor y el respeto que trataríamos a alguien que amamos.
una de las partes del diálogo interno duro es un juicio y una autocrítica, como decirte, exacerbada, no objetiva. Creo que por nuestra formación social todos tenemos un poquito de esa voz del ego que nos dice: siento que no trabajaste lo suficiente como para merecerte esto, por ejemplo. Por eso creo que ante estos juicios es importante que tengamos conversaciones con nuestro ego, con nosotras mismas, en un tono amable, como lo tendríamos con alguien que amamos y queremos, siendo objetiva y tratando como de pensar qué sería lo mejor para esa persona, o en este caso para nosotras mismas. Después, la tercera herramienta muy útil para esto es el reemplazo de creencias negativas que tenemos sobre nosotras mismas, como ir cambiando nuestro diálogo interno. Para eso es muy bueno el método de afirmaciones de Noam John, en el que reemplazamos una afirmación por una pregunta y empezamos como a cuestionar lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo sobre nosotras. El otro día fui a comprar ropa y estaba en el vestidor, y en eso escucho llegar a una persona, una mujer, y no le veía la cara ni nada, pero escuchaba el diálogo que tenía con la vendedora. Y le decía cosas horribles de sí misma, como: no, es que a mí nada me queda bien, yo siento que me he descuidado mucho desde que tuve mis hijos, me estoy viéndome más fea que nunca, y cosas súper dolorosas sobre ella misma. Entonces, cuando decimos algo como eso, es importante preguntarnos por qué lo estamos diciendo como afirmación, para ir un poquito más allá y preguntarnos cómo podemos mejorar esa situación para nosotras, si es algo que no nos hace sentir cómodas. Aunque en el proceso nos encontremos con trabas, creencias y demás, el hecho de estar haciendo conciencia de lo que estamos diciendo sobre nosotras mismas y empezar a escuchar cómo nos hablamos y cuestionar las formas que tenemos y por ende los resultados que generamos con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, ya es un espacio de construcción de conciencia grande. Comenzar por cuestionarnos. Para poder hacer esto con facilidad y claridad, es importante que practiquemos el siguiente punto, que es estar presentes. Practicar el mindfulness, esto de como que estar prestando atención a lo que estamos haciendo en el momento en el que lo estamos haciendo. Porque, por ejemplo, la mayoría de las veces cuando hago alguna actividad que no me gusta, como lavar los platos, mi mente se va, divaga pensando en otras cosas, y entro como en un estado de pensamiento a futuro, que la verdad me acelera y me genera malestar. El siguiente punto es que establezcamos expectativas saludables sobre nosotras mismas, que seamos objetivas cuando nos planteamos que queremos lograr cambios internos y que se reflejen afuera, porque a veces tenemos como esta mentalidad, y lo digo mucho por mí, pero también lo reconozco en muchas de las personas con las que charlo, que si deseamos algo y sostenemos la visión de eso, pero no hacemos nada al respecto, en algún momento se va a dar. Y hay que aplicarle acción a eso, pero acción realista. Si queremos un cambio físico, no esperamos ver resultados en un mes, sino más o menos en 4 o 5 meses, siendo totalmente realista. Y lo mismo pasa con las cuestiones del mundo interno. Si queremos sentirnos más en paz con nosotras mismas, es algo que conlleva práctica y constancia, el todo el tiempo preguntarme, estar presente, cambiar mi diálogo interno, reemplazar creencias. Es como un trabajo de todos los días, hasta que eso como que lo vamos integrando poco a poco. Y la verdad es que yo creo que es como un trabajo para toda la vida, porque siempre estamos evolucionando. Y eso nos da pie para el siguiente punto, y es celebrar nuestros logros, ir celebrando esos lugares en los que vamos evolucionando y vamos como avanzando en lo que vamos consiguiendo. Aquí se me ocurren varios ejemplos, como que
siempre motivo a mis pacientes a que se hagan regalos a sí mismos, o sea, cosas que por lo general no se comprarían cuando tienen grandes logros como dejar de fumar o llevar unos meses de constancia en, por ejemplo, tener una cita consigo mismos a la semana. Y también aquí es importante que tengamos en cuenta que cuando van apareciendo dificultades para, por ejemplo, sostener la constancia, eso es parte del trabajo y significa que estamos avanzando, que estamos haciendo algo diferente. Cuando hacemos algo diferente, lo más común es que cometamos errores. Entonces, aquí, como séptimo punto, es importante que reflexionemos y aprendamos de nuestros errores y utilicemos cada oportunidad para mejorar y crecer. Muchas veces hablamos de nuestros errores muy del pasado con mucha culpa y dolor, y dar vueltas en eso nos hace sentir como más chiquititas y menos merecedoras de grandeza. Me acordaba que en el libro Los Cuatro Acuerdos el autor decía que nosotros los humanos somos la única especie que paga más de una vez por un error. Y me quedó grabado porque un montón de veces significaba mi presente, o sea, lo que estaba pasando ahora en mi vida, en referencia a algo del pasado. Y siento que esto es algo que sucede mucho alrededor de la confianza, como que cuando alguien traiciona la confianza, después es difícil volver a confiar porque ya empieza a actuar el miedo. Ahí es donde hay que reconocerlo. Pero si podemos superar esas emociones y darnos el espacio para analizar toda la situación y las circunstancias objetivamente, seguro tenemos mucho para aprender de nosotros mismos, cómo podríamos haber actuado y también de para qué ya no estamos disponibles, como ir marcando los límites de esta situación, no quiero que vuelva a suceder, entonces qué tendría que hacer para que no se presente en mi vida, qué límites tengo que marcar y poner. Es muy importante tener los límites claros para poder comunicárselos a otros, y no solo mejora como nuestra relación y el valor que nos ofrecemos a nosotros mismos, sino que también tenemos relaciones más profundas y reales con otros cuando vamos aceptando y aprendiendo de nuestros errores. Cuanto menos nos juzgamos a nosotras mismas, en consecuencia menos juzgamos a los otros. Y otro beneficio secundario de esto es que empezamos como a integrar y a aceptar parte de nosotras mismas con más criterio de realidad, ¿no? Más objetivamente, y nos volvemos menos perfeccionistas y entonces tenemos menos expectativas hacia afuera y poco a poco vamos ahí como sintiéndonos más tranquilas, más armoniosas, la verdad. Y anudado a esto, es importante cuidar de nuestro bienestar. Mi vida y mis emociones cambiaron absolutamente cuando empecé a incluir como prioridad hacer actividades que me traigan tranquilidad y felicidad. Y es algo que les recomiendo a muchos de mis pacientes, y cuando lo comienzan a hacer también ven un cambio rotundo en su estado de ánimo, y cuando lo dejan de hacer por varias semanas me comparten que se sienten abrumados, y a veces no nos damos cuenta si no observamos atentamente qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no, y qué actividades son 100% para nosotras. A mí, por ejemplo, me gusta la arquería, es algo que me da paz y tranquilidad, el yoga, la meditación, a veces simplemente me siento a contemplar en el cerro de mi ciudad la naturaleza. Sea lo que sea que a vos te traiga paz, puede ser también un deporte, una visita con amigos, algo que te lleve a los sentimientos de alta frecuencia, amor, felicidad, inspiración. Creo que es importante que vayamos para esos lugares. Y en relación a eso, a veces compartir tus sentimientos y buscar apoyo es lo que te permite abrir la perspectiva y ver los puntos ciegos. Charlar con alguien te puede ayudar a encontrar esos lugares en los que te gustaría cambiar, pero no estás pudiendo ver la traba, ¿no? Como lo que nos impide cambiar. Pensaba en una conversación que tuve con una amiga el otro día sobre las relaciones de pareja,
y cómo a veces podemos tener alguna actitud que no nos hace sentir bien con nosotras mismas, pero que tienen como el fin de defendernos de algo que nos da miedo. Puede ser perder esa persona o que esa persona se esté como aprovechando de algún aspecto de nosotros, el miedo a equivocarnos o a ser lastimadas de alguna manera. Y esto nos da el pie para el último punto, que es practicar el perdón. En este sentido, perdonarnos no significa excusarnos por nuestros comportamientos, sino más bien liberar la experiencia de la carga emocional negativa que ésta conlleva. He podido ser testigo de cómo perdonarnos a nosotras mismas por las situaciones pasadas o las decisiones difíciles nos ayuda a cerrar ciclos y avanzar, a liberarnos de emociones como culpas y autocastigo o perfeccionismo extremo, la necesidad de control, los miedos. En torno a esto, mejorar nuestro diálogo interno y nuestra relación con nosotras mismas es un proceso gradual y que lleva tiempo y constancia. Por eso es importante ser pacientes con nosotras mismas y recordar que merecemos el mismo amor y compasión que les damos a los demás, ni más ni menos. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que estas herramientas te hayan sido muy útiles y nos vemos la próxima semana. Te dejo un abrazo fuerte y apretado.